Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos comunicación en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador, comentarista en este espacio de noticias. Doctor Luis Carlos Ugalde, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás? Bien, pues, ¿por qué no le entramos al tema de Frena? ¿Cómo lo estás viendo esta situación en donde se está mezclando una airada oposición al presidente de la República? Tan es así que están pidiendo su renuncia y se está mezclando también con ideologías muy de tendencia hacia la derecha. Eso también hay que decirlo con claridad. Mira, Pepe, yo creo que Frena es producto del populismo polarizante de López Obrador. Es como un espejo de otro signo. Es como ver al espejo al revés. Y Frena, en mi opinión, tiene un discurso simplista. Su petición central, que es la renuncia de López Obrador, a mí me parece que es inviable y aparte es indeseable. ¿Por qué razón tendría que renunciar López Obrador? Podemos criticar mucho la gestión de este gobierno, ampliamente criticable, pero no hay ninguna razón para pedir que renuncie, salvo que cometiera traición a la patria, o bien que los electores voten por otro partido en la porque se revoque su mandato en 2022. Pero los gobiernos populistas como el de López Obrador, polarizantes, simplificadores de la realidad, simplistas y que generan un discurso agresivo, generan este tipo de reacción. Y Frena es justamente el tipo de movimiento populista de derecha que está gestando el propio López Obrador. Al presidente le encanta, porque el presidente necesita con quién pelearse, necesita como un punching bag para todos los días tener algo que platicar. Y además le encanta desafiarlos porque piensa que como son fifís, según él, no van a poder aguantar las marchas que él ha organizado por 15 años, ni van a aguantar estar durmiendo en tiendas de campaña. Por eso los está incitando a que estén ahí. El hecho es que a mí me parece que el fondo programático de Frena a mí me parece simplista, a mí me parece superficial, pero finalmente es una expresión de segmentos de la sociedad que están atemorizados, están enojados. Yo creo que algunas de sus argumentos son francamente caricaturas, como el hecho de que López Obrador es comunista, lejos está de ser comunista López Obrador, o lo llaman dictador, pero ese es el tipo de reacciones que genera alguien como López Obrador en el poder, Pepe. Te entiendo claramente lo que está sucediendo pues en el Zócalo a estas alturas. El presidente sí, efectivamente, lo toma como punching bag para todas las mañanas estarle pegando a esos mexicanos que no están a su favor, que lo critican y que a él los desprecia, porque no están a favor de la Cuarta Transformación, y esto es efecto, tú bien lo dices, de una aguda polarización. Pero hay otro tema también relevante, y se refiere a la renuncia de quien fuera hasta hace unos días el director del Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, que ahora parece ser el Instituto Nacional para robar al pueblo lo devuelto. Así es, Pepe. Mira, hay pocas personas que puedan haber sido tan críticos del llamado PRIAN como Jaime Cárdenas. Desde que era consejero del IFE en los años 90, él fue crítico acérrimo del PRI. Entonces, López Obrador jamás podrá decir que Jaime es un miembro de la élite que quiere mantener privilegios. Lejos está Jaime de ser de ese tipo. Segundo, Jaime llegó ahí de la academia, regresa a la academia y se da cuenta de fallas administrativas, de presuntos actos de corrupción y los denuncia con su renuncia. Y me parece que lo que refleja este hecho es algo que está ocurriendo en toda la administración pública. López Obrador quiere transformar la realidad, pero no le interesa cumplir con la ley, no le interesa cumplir con los procedimientos, no le interesa hacerlo de forma ordenada. Y cuando le dice a alguien, presidente, hay que cumplir la legalidad, hay que licitar, hay que cumplir con un plan ejecutivo, hay que tener una noción de planeación, él piensa que esos son conceptos neoliberales, piensa que son marañas de intereses y lo desdeña. Entonces, el gran problema de esto es que López Obrador quiere correr y está violentando una serie de normatividades, y en esa violentación
va a venir aparejada corrupción, abuso, desorden, y dentro de algunos años, cuando se haga el recuento del gobierno de López Obrador, se va a descubrir que, junto con las buenas intenciones que tenía el presidente, muchos de los funcionarios se saltaron las trancas, violentaron procedimientos, y eso va a llegar a un desastre operativo. Un gobierno no puede funcionar si no tiene ciertas reglas que cumplir, y este gobierno lo está haciendo en el frente de la energía, lo está haciendo en el frente de la corrupción, lo está haciendo en muchos frentes, y esta es una alerta. Desafortunadamente el presidente reacciona diciendo que esto es obra de un académico, lo cuestionó a Jaime de ser un académico como si eso fuera algo negativo, pero no está tomando con seriedad las críticas que se le han hecho de diversos frentes de personas que habían sido sus aliados. Sí, pero no está contestando lo principal, es decir, él critica a Jaime Cárdenas Gracia por su renuncia, diciendo que no todos sirven para el servicio público, que el servicio público necesita de arrestos, de valentía, de ganas, de enjundia, y que lo importante son los resultados. Pero no está y que Jaime Cárdenas no aguantó, se afligió y se aflojó, lo dijo con toda claridad ayer, pero le está dando la vuelta a la pregunta realmente de fondo, no sé si estés de acuerdo. Y la pregunta es, ¿todo esto que ha dicho Jaime Cárdenas se va a investigar para saber quién y cómo corrompió a este instituto que antes era el Servicio de Administración de Bienes? Así es, Pepe, ese es el tema. ¿Qué ocurre con la corrupción que puede haber en el instituto para devolver al pueblo lo robado? El exdirector presuntamente habría tolerado, por omisión al menos, corrupción al interior del instituto, y este sigue siendo un funcionario del gobierno, de tal forma que ese es el tema. Hay que investigar, y hay que investigar en esa área y en muchísimas áreas del gobierno, porque reitero, el presidente piensa que quienes no le entran a los toros son por falta de valentía. Lo que Jaime está diciendo es, comparto el propósito de la Cuarta Transformación, pero hay que hacerlo con orden, hay que hacerlo cumpliendo la ley, porque si no todo se viene abajo. Y el presidente cree que hay que agarrar el toro por los cuernos, no importando cómo. Esa es la diferencia de enfoque que llevó a la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, que hizo que Germán Martínez tirara la toalla y que está haciendo que muchos funcionarios del gobierno estén renunciando por este enfoque equivocado de que lo importante es hacer, no importa cómo. Lo que queremos saber es quién o quiénes manipularon las subastas, quién o quiénes alteraron las joyas, cambiaban piedras finas, preciosas, por chafas, por bisutería. ¿Quién o quiénes están truqueando los precios de los bienes? ¿A quién o quiénes están favoreciendo? Es decir, la corrupción se da también en la Cuarta Transformación, no solamente en los adversarios de la Cuarta Transformación. Así es, eso es lo que dice Jaime. La corrupción inició desde su creación en el sexenio de Fox, pero esto ha continuado hasta la fecha y no se ha detenido. Muchas gracias Luis Carlos, como siempre. Muchas gracias, Pepe. Un saludo cordial. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, analista en este espacio de noticias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.